El mercado de valores acaba de terminar una de sus peores semanas del año y todos se centran en qué acciones caen, pero la parte que la mayoría de los inversores pasan por alto no tiene nada que ver con las acciones, sino con el mercado de bonos. ¿Por qué? Porque por primera vez en 2026, los inversores están valorando una probabilidad de más del 50%, una probabilidad del 52% de que el Banco de la Reserva Federal tendrá que aumentar las tasas de interés, no reducirlas, en el año 2026. Ahora, si te has suscrito a este canal, esto no te sorprenderá, pues hemos hablado de que esto podía pasar. Pero ahora, preocupados los inversores por la subida de tipos de interés de la Fed en 2026, eso hace que el mercado bursátil sufra por eso. ¿Por qué? Porque los precios del petróleo siguen subiendo, porque la inflación sigue siendo ajustada al alza, mientras que, al mismo tiempo, la economía sigue desacelerándose. Aquí los inversores se preocupan por lo que pasará después. Por consiguiente, en este video abordaré el impacto en tus finanzas, inversiones, plan de jubilación y en tu tasa hipotecaria. Vamos a analizarlo detenidamente. Cuando los Estados Unidos atacaron a Irán, lo primero que ocurrió fue que los precios del petróleo se dispararon al alza. Ahora, la razón es que Oriente Medio no solo es un gran proveedor y productor de petróleo, sino que también son un gran controlador del suministro global y del transporte de petróleo, porque Irán controla algo llamado el Estrecho de Hormuz, que es por donde fluye el 20% del petróleo del mundo, lo que significa que se ha vuelto considerablemente más difícil transportar petróleo de una parte del mundo a otra, por eso el petróleo es más caro. ¿Por qué es relevante? Los altos precios del petróleo se traducen en mayores costos de gasolina, diésel, envío y pasajes aéreos. Y eso significa que los comestibles se encarecen debido al aumento del precio del petróleo. ¿Por qué es importante? Porque ya estábamos preocupados por la inflación incluso antes de que Estados Unidos atacara a Irán, ya que estábamos recibiendo informes de que la inflación estaba aumentando y no bajando en el año 2026 antes de que estos ataques comenzaran. Ahora que los ataques han comenzado y los precios del petróleo han subido, la preocupación es que la inflación va a empeorar aún más. ¿Por qué es relevante? Porque el Banco de la Reserva Federal es el Banco Central de los Estados Unidos. Y eso significa que su trabajo es controlar nuestro sistema monetario. Su función es supervisar el dinero y en realidad tienen dos funciones. La primera es controlar la inflación. Pero también el número 2 es mantener la economía fuerte. Bueno, por lo general, cuando tienes preocupaciones sobre la inflación, cuando hay alta inflación, lo que el Banco de la Reserva Federal suele hacer es que sube las tasas de interés. Eso es lo que vimos suceder entre 2022 y 2025. Tras la crisis inflacionaria por la pandemia, la Reserva Federal aumentó agresivamente las tasas de interés, lo que impactó en las hipotecarias y préstamos para autos. Y cuando subieron las tasas de interés, eso fue para tratar de enfriar la inflación. Cuando tienes una economía lenta, tienes una recesión, como vimos suceder durante la pandemia en 2020. Es entonces cuando el Banco de la Reserva Federal corta las tasas de interés. De esa manera puedes estimular la economía. Reducir las tasas de interés hace más accesible el crédito, promueve la compra de viviendas y autos y estimula el crecimiento económico. Y así, en 2020, golpeó la pandemia, la economía se cerró y las tasas de interés se bajaron a los niveles más bajos que hemos visto en la historia, lo que estimuló la economía. Pero la consecuencia de reducir las tasas de interés es una alta inflación potencial. En 2020, las tasas de interés disminuyeron. La economía fue entonces estimulada y luego la inflación se convirtió en un problema. 2022, la inflación se convirtió en un problema y es cuando el Banco de la Reserva Federal comenzó a aumentar las tasas de interés. Continuaron elevando las tasas de interés hasta 2024, 2025 y ahora han estado recortando las tasas de interés. Se han reducido las tasas de interés debido a la desaceleración del mercado laboral y económico, lo que nos sitúa en una situación difícil de economía desacelerada. Nuestros datos más recientes muestran que nuestra economía ha seguido creciendo, pero no tan rápido como antes. Mientras que al mismo tiempo, el mercado laboral se está desacelerando gravemente. A la par, la inflación sigue subiendo. Puedes empezar a ver el problema. La alta inflación requiere tasas de interés altas. La economía en desaceleración, tasas más bajas. Bueno, la Fed no puede reducir las tasas de interés y aumentarlas exactamente al mismo tiempo, así que tienen que elegir qué van a hacer y la decisión que tomen impactará negativamente a alguien.
Pero eso también crea potenciales oportunidades de inversión, y ahí es donde quiero profundizar un poco más. Por cierto, hemos estado cubriendo todo esto en Market Briefs. De nuevo, Market Briefs es mi boletín financiero gratuito para inversores donde cada día trabajamos para desglosar lo que está sucediendo con cosas como la economía, la vivienda, las acciones, las criptomonedas y los mercados globales en un boletín divertido, ingenioso y fácil de leer que puedes leer en menos de 5 minutos cada mañana, y es completamente gratis. Así que si aún no te has unido a Market Briefs, te invito a que te unas porque es gratis, y si no te gusta, puedes darte de baja en cualquier momento, y tengo el enlace para ti en la descripción de abajo. Y es aquí donde el Banco de la Reserva Federal ahora tiene que tomar una decisión sobre lo que van a hacer. Hasta ahora, esencialmente, el Banco de la Reserva Federal ha dicho una y otra vez que vamos a recortar las tasas de interés en 2026 porque queremos estimular la economía, queremos estimular el mercado laboral porque el mercado laboral no está tan bien y queremos animar a la economía a crecer. Ahora, por primera vez en muchos años, los inversores están diciendo, no estoy seguro de que eso sea verdad. Parece que subiremos las tasas de interés y ya lo he dicho antes, lo diré de nuevo porque la historia no se repite exactamente. Rimará. La última vez que vimos algo así fue a principios de los 70. A principios de los 70 nos enfrentamos a un problema de inflación porque, en el 71, el entonces presidente Richard Nixon sacó el dólar estadounidense del patrón oro, lo que significó el gobierno podía gastar dinero sin límite. La Reserva Federal podía imprimir dinero ilimitado y eso impulsó la economía. Pero imprimir tanto dinero causó inflación. En los 70 tuvimos inflación por toda la impresión de dinero. Después de la inflación, de imprimir dinero, vimos una crisis del petróleo en el 73, 74, porque Estados Unidos se metió en un conflicto en Oriente Medio, lo que disparó el precio del petróleo. Teníamos inflación y altos precios del petróleo, lo que empeoró la inflación. Y fue en ese momento cuando, como respuesta, ocurrió lo tercero. La Reserva Federal tuvo que combatir el problema de la inflación. Y la forma en que la Fed combatió la inflación fue aumentar las tasas de interés. Pero no fue una subida lenta y gradual de las tasas de interés, fue una drástica subida de tasas para luchar contra la inflación y salvar el dólar, porque se temía que tanta inflación y emisión de dinero destruyeran el dólar, causando hiperinflación. Y así, la Reserva Federal elevó las tasas de interés hasta aproximadamente el 20%. Ahora, para traducir lo que eso significa, si querías una hipoteca a 30 años, no obtendrías una hipoteca al 6 o 7%. Pagabas el 18% anual de hipoteca. Eso provocó una desaceleración económica. Provocó una recesión profunda y muchas pérdidas de empleo. Pero salvó el dólar. Ahora, la pregunta y la preocupación es si veremos algo similar ocurrir de nuevo, porque aquello en los 70 fue un problema de estanflación. La estanflación ocurre cuando hay alta inflación y una economía lenta. Ya hemos visto algo así. La inflación ha subido desde la pandemia. ¿Por qué? Por la impresión de dinero y lo que pasó entre 2020 y 2026. Los salarios subieron, pero el costo de vida subió más. Recibiste un aumento, pero tu renta, tu coche y tus compras se volvieron más caros que tu aumento. Así que la persona promedio es efectivamente más pobre hoy de lo que era antes de la pandemia, estadísticamente. Ahora suma la crisis del petróleo por el Medio Oriente. El petróleo más caro. Empeorarán la inflación. Y por eso los inversores dicen que podríamos subir las tasas. En el 26. El presidente Trump quería tasas bajas, hasta hace poco decía que necesitamos tasas más bajas. Pero la Fed en realidad es no federal. Está en su web. Significa que deben tomar sus propias decisiones, separadas de lo que dice el presidente, porque su función es proteger el dinero, no proteger al presidente. Cuando hay alta inflación y una economía lenta, eso es estanflación. Es el peor escenario porque los precios suben, pero la gente no tiene trabajo. Y esa es la preocupación. Y en esa situación, la Reserva Federal debe decidir si salvará la economía o el dólar.
Sabemos cómo protegernos de recesiones. Hemos visto eso una y otra vez. Hemos tenido 16 recesiones en los últimos 100 años. Pero una crisis de moneda es peor, porque ahora el dólar tiene problemas, y cuando tienes una crisis de divisas no es tan fácil de arreglar. Y así, aunque la recesión es dolorosa, una crisis monetaria es aún más dolorosa. Y esa es la preocupación contra la cual la Reserva Federal tendrá que protegerse, es decir, proteger el dólar estadounidense. Y aquí es donde la pregunta es, ¿qué significa esto? Porque el error que cometen muchas personas es que cuando escuchan este tipo de noticias sobre la caída del mercado de valores, ven que sus planes 401k bajan, ven que su cuenta de Robinhood baja y dicen, Dios mío, quiero vender ya. Al observar los titulares, se destaca la caída de los mercados, la peor semana en 2026, la subida del precio del petróleo y la posible prolongación de la guerra. La gente entra en pánico y se asusta. ¿Y qué hacen entonces? Venden. Y cuando vendes es cuando pierdes dinero. Aquí es donde debes entender el juego. La realidad es que los mercados suben y los mercados bajan. Solo ganas dinero al vender, solo pierdes dinero al vender. El problema es que la gente vende cuando los mercados bajan, en vez de comprar. Ayuda a estudiar a los mejores inversores, porque Warren Buffett dice, sé codicioso cuando otros temen, ten miedo cuando otros son codiciosos. Cuando los mercados bajan, se crean algunas de las oportunidades de compra más grandes y mejores, ya que te permite entrar y adquirir buenas inversiones a un precio rebajado. Y aquí es donde todos en Internet dicen, Jaspreet, ¿estás loco? Será mucho peor. Los mercados colapsarán, veremos dificultades con el dólar, veremos que sucedan cosas y otras. Pues, ¿y qué? ¿Estás diciendo que la economía no existirá dentro de 10 años? ¿Estás diciendo que la economía no será más grande de lo que es ahora en una década? ¿Estás diciendo que nadie tendrá trabajo? Si la respuesta es no, creemos que la economía existirá y será mayor dentro de 10 años. Entonces querrás comprar buenas inversiones cuando los mercados bajen. Yo lo llamo ABB. Compra siempre. Compra al bajar, subir o lateralizar los mercados. Debes conocer tu estrategia de compra. Porque si compras partes amplias del mercado, genial. Automatiza la compra de esos ETFs del S&P 500. Automatiza la compra de los ETFs del mercado total de acciones. Automatiza la compra de tus ETFs que pagan dividendos. Y ya sea que el mercado suba o baje, tú sigues comprando. La única vez que lo cambias es quizás cuando baja, compras aún más. Entiendo. No puedo decirte qué hacer, soy solo un tipo en YouTube. Invertir tiene riesgos. Nunca ganarás seguro, de hecho perderás dinero. Haz tu debida diligencia. No confíes ciegamente en nadie de YouTube, pero la realidad es, las caídas del mercado son las mejores oportunidades de compra, porque te permiten comprar más con menos dólares. Simplemente no puedes ser un trader y esperar recuperar tu dinero en 2 días. Y por lo tanto, cuando observes bajadas, utilízalas como oportunidades de compra. Ten paciencia. Lo que me gusta comentar es que cuando los mercados bajan, compra en fases mientras bajan. Nadie sabe cuánto más va a bajar. Algo puede pasar el fin de semana. La guerra termina y los mercados suben el lunes. Existe la posibilidad de que la guerra empeore y los mercados bajen más. Tu trabajo no es predecir el futuro. Tu trabajo es simplemente seguir poseyendo y adquiriendo más. Y cuando los mercados descienden, compras más. Fin. Si los mercados bajan más, compra agresivamente. Por otro lado, puedes ser un inversor más activo, que es otra gran opción, y es una opción necesaria para muchos. Inversor activo no significa trader. Me refiero a invertir tu dinero en industrias, sectores o acciones específicas, según donde creas que se mueve el dinero. Investiga para hallar oportunidades, porque existen algunas industrias que se beneficiarán más cuando hay conflicto. Hay industrias que se beneficiarán menos con conflicto. Debes entender hacia dónde va el dinero. Si identificas hacia dónde va el dinero, no tiene que ser por conflicto, puede ser por la dirección de la economía. Eso puede ser una gran oportunidad. Por ejemplo, sabemos que la IA necesitará más energía. Sabemos que hay mucho dinero en IA y será algo grande en 5 años. Sabemos que irá más dinero a la robótica.
Sabemos que ocurren todas estas innovaciones. Pues, si esas cosas en las que crees, y no te digo qué comprar, pero si esas cosas en las que crees están descendiendo debido a eventos en la economía general, eso puede ser una buena oportunidad. Así es como debes pensar. Identifica cuál es tu estrategia de inversión, encuentra en qué quieres comprar, y cuando eso en lo que quieres comprar se pone en oferta, compra más cuando está en oferta. Es curioso. Sucede. Llega el Black Friday. La gente tiene una lista completa de todas las cosas que quiere comprar. Y cuando está en oferta, hacen fila, esperan, dejan el trabajo, hacen lo que sea para comprar eso que está en oferta. Pero cuando se trata de tus inversiones y tu patrimonio, la investigación desaparece. Uno de mis compañeros me estaba diciendo que el inversor promedio, pasa más tiempo eligiendo pasta de dientes que eligiendo qué acciones quiere invertir. Una locura, pero es cierto. Y debes decidir de qué lado estar. ¿Quieres entrar en pánico y asustarte y invierte en acciones de la manera que eliges la pasta de dientes o incluso con menos investigación que eso? ¿O quieres ser la persona que realmente está analizando en qué quieres invertir? Y luego usa una caída como oportunidad para comprar más. De nuevo, no te digo qué comprar, pero mi meta es mostrarte cómo pensar como inversor porque eso hace Wall Street. Por eso se enriquecen y tú no. Porque necesitamos más gente buena y con dinero. De nuevo, si quieres mantenerte al día de lo que sucede, Market Briefs es un recurso gratuito que preparé. Mi equipo está analizando lo que ocurre en los mercados a diario. Es muy ameno de leer. Es fácil de entender. Tienes el enlace abajo. Y si este video te aportó valor, el mejor agradecimiento fue una recomendación. Comparte este video con alguien. Así difundiremos educación financiera. Gracias. Trump confirmó que quiere eliminar el impuesto a la renta. Escuche. Quitándole una gran carga financiera a la gente que ama.